Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 262. Solo una formalidad. Bueno, podemos intentarlo. Uf. Will suspiró aliviado. Finalmente había convencido a Lorelei para que se convirtiera en el héroe arcoíris. Era imposible que ser el héroe arcoíris no tuviera beneficios. A Oo le gustaba presumir, pero no era tacaño. Para un héroe arcoíris que había superado las pruebas y se había presentado ante él, Oo sin duda otorgaría beneficios que la gente común jamás podría alcanzar. Y había otro punto. Como candidata elegida, antes de que Lorelei llegara personalmente al monte Tensei con el ala arcoíris para encontrarse con Oo, Raikou, Suicune y Entei. Estas tres bestias legendarias no solo eran las que ponían a prueba a Lorelei sino también sus protectores. Mientras Lorelei pasara sus respectivas pruebas y aún conservara el ala arcoíris, recibiría la protección de la bestia correspondiente. En pocas palabras, tendría 3 guardaespaldas legendarios. Era un privilegio excepcional. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dirígete al monte Tensei. Will pensó un momento. No podía decir con certeza dónde estaba Oo en ese momento. Pero con el ala arcoíris, ir a la cima del monte Tensei o al campanario de Ciudad de Kruteak funcionaría. Uno de ellos definitivamente lo llevaría a Oo. Oh, ¿dónde está el monte Tensei? La cordillera del mar de nubes. Will se giró para mirar al noreste, hacia el monte Silver. Hace más de 100 años, cuando Leaf logueaba hacia el territorio Dragonite, la escuchó mencionar este lugar. La cordillera del mar de nubes era en realidad la sección sur de la cordillera del monte Plata. Geográficamente, se clasificaba como parte de la región de Kanto, pero en realidad se encontraba justo en la frontera entre Kanto y Johto. En general, el monte Tensei estaba más cerca de ellos que Ciudad de Kruteak. Vamos. En ese momento el barco atracó. Lorelei guardó el ala arcoíris en un bolsillo interior de su ropa, tomó a Will y caminó tranquilamente hacia el este. Raúl. Lucario se giró para mirar un rincón del puerto de Cherry Grove. En las sombras, un par de ojos rojos como pequeñas llamas los observaban fijamente. Retiró la mirada y siguió a Lorelei. Ahora que sabía que era de Will, Lucario ya no sentía tanta curiosidad. Como la mirada no contenía malicia, la dejó estar. Esta no era la primera vez que Lorelei visitaba la región de Johto. De niña, había acompañado a su padre en sus viajes de negocios. Especialmente a Cherry Grove City, la ciudad portuaria del sur de Johto. No le resultaba desconocida. Entonces, Cherry Grove no tenía mucho atractivo para Lorelei. Tomaron té por la tarde, compraron provisiones y emprendieron el viaje al monte Tensei. Tener a Lucario cerca era genial. Podía llevar una mochila extra grande llena de todo tipo de artículos básicos. Tiendas de campaña, sacos de dormir, ollas, sartenes, aceite, sal, salsa, vinagre, tenían de todo. Al salir de Cherry Grove desde el este, en camino hacia la cordillera del monte Silver, tuvieron que atravesar una zona montañosa árida y rocosa. Esta montaña rocosa era un paraíso para ciertos Pokémon de tipo eléctrico, roca y acero. Al pasar, vieron muchos Geodude, Magnemite, Diglett, Skarmory. Probablemente porque esta montaña rocosa era rica en minerales y generaba un campo magnético especial, atraía a estos Pokémon. Will palmeó una gran roca junto al camino y luego se giró para mirar la cima de la montaña rocosa. Piplup, vamos. ¿Qué haces ahí? Lorelei se acercó y recogió a Will. Raikou. Will señaló con una aleta. Lorelei y Lucario miraron en la dirección que él les indicó. La cima estaba vacía. No había nada que ver. El árbol del principio me lo dijo. Raikou nos espera más adelante. Will sonrió. Con el árbol del principio como ojos, era básicamente un pingüino con un minimapa hackeado. Olvídate de Raikou. Él también sabía aproximadamente dónde estaban Entei y Suicune. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacemos? Lorelei miró a Will. Ve a buscarlo, por supuesto. La prueba de Raikou debería ser valor. No te falta, ¿verdad?
Will extendió sus aletas. Como Oro había elegido a Lorelei, significaba que Oro creía que podía pasar las 3 pruebas. Además, las pruebas de Raikou, Entei y Suicune pusieron a prueba coraje, justicia y amabilidad, respectivamente. Will sentía que a Lorelei no le faltaba ninguna de estas cualidades, así que no le preocupaba en absoluto. Nada que temer. Simplemente seguir adelante. Claro. Ni siquiera sé escribir la palabra miedo. Lorelei rió, abrazó a Will y corrió hacia la cima. Lucario la seguía de cerca. 15 minutos después. Un rugido sorprendente vino desde arriba, acompañado de un rayo. ¡Crack! El rayo cayó justo frente a Lorelei, asustándola hasta dejarla pálida. Ella levantó la vista y se encontró con los feroces ojos rojos de Raikou. ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves a asustarme? Ticlut, usa hidrobomba. ¿En serio? Will levantó una ceja y miró a Lorelei. ¿De qué tienes miedo? Golpéalo. Si se atreve a golpearme, le saco esto. Si tiene agallas, que lo destruya también. Lorelei se sacó el ala arcoíris del pecho. A la luz del sol, la luz arcoíris de la pluma brilló con fuerza. Bien. Will lo pensó y asintió. Abrió el pico y le disparó una enorme hidrobomba a Raikou. Raikou saltó hacia atrás, esquivando fácilmente el ataque de Will. Miró a Lorelei y Will, y su mirada se desvió hacia el ala arcoíris que Lorelei sostenía. Arqueó una ceja. Normalmente, su prueba no era tan sencilla. De hecho, era la más difícil de las 3 bestias. Como mínimo, lucharía unas cuantas rondas con el candidato, llevándolo a la desesperación para comprobar si podía levantarse de nuevo. Pero, tenía miedo de destruir accidentalmente la pluma con un rayo. Aunque Raikou no podía verlo, sabía perfectamente que el pequeño lunático, Marshadou, se escondía en las sombras cercanas. Si Raikou rompía la pluma, el pequeño lunático sin duda se abalanzaría sobre él y lo mordería. Después de pensarlo un momento, Raikou agitó su cola y saltó casualmente. En fin, la prueba arcoíris era solo una formalidad. Cuando alguien sostenía el ala arcoíris y la pluma no perdía su luz, ya había pasado la prueba final. La prueba de O. En cuanto a las pruebas de las 3 bestias, eran solo un espectáculo, un procedimiento. Alguien elegido por Oro no podría fallar en pruebas tan simples. Además, Lorelei ya había demostrado su valentía. Y no una valentía temeraria, sino una valentía inteligente. Aunque esa inteligencia fuera un poco de astucia mezquina. Eso fue suficiente para ganarse la aprobación de Raikou. Roar. Con otro rugido atronador, el juicio de Raikou terminó abruptamente. ¿Se acaba de ir? Will asintió. Tenía que admitirlo. Lorelei había sido inteligente esta vez. Ni siquiera a él se le había ocurrido usar el ala arcoíris como escudo. Sin embargo, esto probablemente solo funcionó con Raikou, a quien no le gustaban los problemas. Entei y Suicune no serían superados tan fácilmente. Pero sus pruebas no fueron difíciles al principio. Especialmente las de Entei. Una compañera reconocida por 2 guardianes del aura, su nivel de justicia necesitaba ser juzgado por una simple bestia legendaria. TCH, qué aburrido. Por cierto, Raikou es muy feo. SHHH. Baja la voz. ¿Quieres morir? Will le tapó la boca a Lorelei rápidamente, mirando a su alrededor con nerviosismo. Raikou tenía el temperamento más explosivo de los 3. Si le llaman feos a Entei o Suicune, quizá no les importe. ¿Llamar feo a Raikou? Ten cuidado, no vuelva y te electrocute. Y. Raikou en realidad no era feo. Su genialidad era simplemente nicho. Puede que no fuera popular entre las 3 bestias, pero alguien lo apreciaba. Ticlut, ¿dónde está Suicune? Tras haberlo logrado una vez, Lorelei miró a Will con entusiasmo. Solo quería conocer a Suicune e intentar atraparlo. Suicune aún está lejos. Primero tienes que pasar por Entei. Está ahí abajo. Will meneó la cabeza y señaló las llanuras bajas debajo de la montaña rocosa. Oh, Entei. Entei también es bastante lindo. Vamos a buscarlo. Will se quedó sin palabras, pero dejó que Lorelei hiciera lo que quisiera. 1 hora más tarde. Se encontraron con Entei en una pradera algo desolada. El león de 2 metros de altura se interponía en su camino. Muy bien. ¿Cómo hacemos esta prueba? Lorelei se colocó el ala arcoíris en el cabello y luego se acercó a Entei, mirando al cálido y gran felino.
Entei la miró. ¿No hablar? ¿Hacerse el interesante? Lorelei saltó y colocó a Will sobre la cabeza de Entei. Luego extendió la mano y frotó el grueso pelaje de su cuello. Perdón por la intrusión, le dijo Will al Entei que estaba debajo de él. ¿Por qué la sigues? Entei suspiró, con la mirada desamparada. Menos mal que tenía buen carácter y una personalidad amable. Si fuera Raikou, ya habría caído un rayo. Por supuesto. Es mi amiga. Además, las pruebas de ustedes tres son pan comido para ella. ¿Qué tal si nos dejas pasar? Will empezó a negociar con Entei. Principalmente porque, en esta situación, Entei no tenía forma de verificar si Lorelei estaba justo en poco tiempo. Portadores del aura, reconozco su juicio. Entei asintió levemente. Al igual que Raikou, no quería perder el tiempo en esto. Tener a Will y Lucario a su lado era prueba suficiente de la justicia de Lorelei. ¿Alguna pista sobre el juicio de Suicune? No conozco sus pensamientos, pero el tema no es más que bondad, paz y cosas por el estilo. No te preocupes. Desde la antigüedad, nadie elegido por O ha tenido que pasar por las pruebas. Hoy en día, simplemente seguimos el proceso. Entei meneó la cabeza y dio un paso atrás, esquivando las manitas cada vez más presuntuosas de Lorelei. Dadas las contribuciones de los guardianes del aura al mundo desde la antigüedad y sus vínculos con muchos dioses, podría tratar a Will y Lucario como iguales en la conversación. Capítulo 263. ¿O quiere verme? A diferencia del distante y solitario Raikou, Entei fue muy considerado. Llevó a Will y a los demás a dar un paseo, cumpliendo el sueño de Lorelei de montar una bestia legendaria. Entei, ¿qué suelen hacer ustedes tres? Lorelei se frotó la gran cabeza debajo de ella. Cada uno tiene sus propias tareas. Suicune suele purificar las fuentes de agua contaminadas por fábricas humanas. Raikou castiga a las personas y Pokémon que hacen el mal. Yo suelo ir a lugares donde han ocurrido desastres naturales para ver si algún ser vivo necesita ayuda. Entei hablaba un idioma que los humanos entendían. Su voz era profunda y resonante, como la de un hombre de 30 y tantos. Sonaba similar al Entei ilusorio de la tercera película, El hechizo de los Unown. Entei. Wow, de ustedes son increíbles. La voz de Lorelei rebosaba de genuina admiración. Con razón las bestias legendarias eran tan famosas. Sus acciones realmente merecían su popularidad, mucho más respetables que las de algunas bestias legendarias de alto nivel. En efecto. No hay muchos dioses como tú. Esos tres pájaros de las islas Sevi son todo lo contrario, pensó Will. Entei guardó silencio. No quería chismear sobre otros dioses. Había cosas que un guardián del aura podía decir, pero Entei no. Incluso si pensaba lo mismo, no podía expresarlo. ¿Es el monte Tensei ese que está ahí adelante? Lorelei señaló una montaña alta en la distancia. Desde lejos, la parte media alta de la montaña tenía un tono gris hierro. Parecía estar hecha de algún material especial. Está bien, te despido. El juicio de Suicune está por delante. Entei levantó la barbilla. Al pie del monte Tensei, había una vasta extensión de niebla blanca. Oh Suicune al oír esto, Lorelei se bajó del lomo de Entei y corrió hacia la niebla sin mirar atrás. Lucario abrió mucho los ojos y la persiguió a toda prisa. Solo quedaron Will y Entei. ¿Tienes algo que decirme? Will saltó del lomo de Entei, mirándolo con curiosidad. Podía percibir su aura. Se sentía vacilante, como si quisiera hablar pero se detuviera. Claramente, tenía algo que decir. Milímetros, solo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Algo que ni siquiera tú sabes y que yo puedo responder? No sé si tú puedas responderlo tampoco. Entei miró al pequeño pingüino con una expresión de desconcierto. En realidad, esta prueba del héroe arcoíris es solo una tapalera. El verdadero objetivo de O es conocerte. Will inclinó la cabeza. ¿O no quiere verme? Lo sé. Con razón las pruebas de Raikou y Entei fueron tan casuales. Así que el verdadero objetivo de O no era elegir a Lorelei como la héroe arcoíris, sino verme. Lo sabía. Lorelei no se convirtió en la héroe arcoíris en la historia original, así que ¿cómo podría convertirse en una ahora? Parece que no puedes responder a mi pregunta. Yo también me lo pregunto. Will asintió. Entonces sigue adelante. O te lo explicará todo. Entei se dio la vuelta y desapareció de la pequeña pradera en unos pocos saltos. No creo haber hecho nada relacionado con O en esta vida.
Will reflexionó un par de segundos, pero no lo entendió. Así que simplemente dejó de pensar y salió corriendo tras Lorelei y Lucario. Al pasar junto a una roca, se detuvo a preguntarle al árbol del principio si conocía el propósito de O. Desafortunadamente, el árbol tampoco lo sabía. Pero Meu parecía saber algo, aunque dijo que no se lo diría a Will. Sin embargo, a juzgar por su tono juguetón, Will al menos pudo determinar que Oro no tenía malas intenciones. Pensándolo bien, dejar que su entrenador se convierta en el héroe arcoíris y darles un paso sin problemas, podría considerarse que Oro muestra buena voluntad hacia Will. Cuando Will alcanzó a Lorelei y a los demás, Lorelei ya había abrazado a Suicune. Suicune giraba la cabeza hacia Will, como si pidiera ayuda. Suicune _moi ven conmigo, te trataré bien. Lorelei arrancó una pequeña flor del suelo y la colocó sobre la cabeza de Suicune. El gesto parecía una propuesta de matrimonio. Suicune yacía en el suelo, sin reaccionar. Incluso con su infinita paciencia y su naturaleza gentil, no podía con una niña tan apegada como Lorelei. Sin embargo, a Suicune no le disgustaba Lorelei. Podía sentir que su afecto era puro y sincero. A ningún Pokémon le disgusta ese tipo de emoción. Ni siquiera a un dios. Pero Suicune no podía ir con ella. No era como los demás Suicunes. A otros Suicunes se les podía atrapar, incluso con un entrenador callejero y una sola pelota, y no importaba. Pero este Suicune no. Si lo atraparan, las fuentes de agua del mundo se deteriorarían rápidamente. Jeje, el pelaje corto de Suicune se siente genial. Es igualito al de Piplup. Lorelei frotó el cuello de Suicune, palpando con cuidado cada centímetro de su piel. Pero el pelaje de Piplup es más suave. ¿Será porque Piplup aún es un bebé? Oye, Lorelei, agáchate. Deja de hacer tonterías. Will se paró frente a Suicune, hablando con Lorelei en su espalda. No. Lorelei negó con la cabeza, apretando la mejilla contra la de Suicune. Es muy raro encontrarme con Suicune. Puede que no lo vuelva a ver. Tengo que acurrucarlo como es debido. Nos volveremos a encontrar. Suicune finalmente habló. A diferencia de la voz profunda y masculina de Entei, la de Suicune era la de una mujer amable. ¿En serio? ¿Vendrás a buscarme? Lo haré. Suicune asintió y continuó. Una vez que te conviertas en el héroe arcoíris, cuando estés cerca, iré a ver si necesitas ayuda. ¿En serio? No te preocupes, seguro que me convertiré en el héroe arcoíris. Tienes que venir a buscarme a menudo, ¿de acuerdo? El rostro de Lorelei se iluminó de alegría. Se bajó del lomo de Suicune, levantó a Will y lo colocó sobre la cabeza de Suicune. Para Lorelei, una experiencia tan rara naturalmente tuvo que ser compartida con su mejor compañero, Piplup. Te llevaré a la montaña. Coloca el ala arcoíris en la roca arcoíris. Cuando la flor arcoíris florezca allí, verás a O. Suicune se levantó y los condujo al monte Tensei. No mencionó ni una palabra sobre una prueba. Media hora después. La roca arcoíris está ahí arriba. Tú sigue adelante. Yo no iré. Suicune se detuvo y miró hacia adelante. Ay, Suicune, espéranos cuando volvamos, ¿vale? ¿Viajas con nosotros? Lorelei se acercó a Suicune y le dio un codazo en la pata delantera. Tengo muchas cosas que hacer. Suicune sudó una gota. Está bien, Lorelei, vámonos. Cuanto más nos demoremos, más probable será que haya un accidente. Will tiró de la pernera del pantalón de Lorelei. En la película, Ash perdió el tiempo hablando con Cross, lo que provocó que el ala arcoíris fuera arrebatada en un ataque repentino y perdiera su luz. Oh. Lorelei asintió y siguió a Will. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Apenas vieron ningún Pokémon salvaje. La cima del monte Tensei era una pequeña zona plana. Curiosamente, una roca de color negro verdoso sobresalía en ese terreno llano. ¿Esa es la roca arcoíris? No parece tener los colores del arcoíris. Eso es porque aún no le has puesto el ala arcoíris. ¿En serio? Lorelei hizo una pausa. Luego, sacó el ala arcoíris y caminó hacia la gran roca. Rauk. Lucario le hizo una señal a Will para que mirara la sombra de Lorelei. Bajo su mirada, Marshallowee emergió de la sombra de Lorelei. Se quedó allí en silencio, observando a Lorelei escalar la roca con el ala arcoíris. Ignóralo. Solo salió a mirar. Will meneó la cabeza y desvió la mirada hacia el cielo. Ya casi anochecía. El cielo empezaba a adquirir un tono amarillo oscuro.
Pero aún estaba relativamente brillante y despejado. La aparición de O en estas condiciones probablemente no causaría mucha conmoción. ¡Guau! El ladrido de Lucario atrajo nuevamente la atención de Will. Lorelei había colocado el ala arcoíris en la roca arcoíris. De repente, una flor que irradiaba luz arcoíris surgió de la nada desde la piedra verdosa. «La flor del arcoíris», murmuró Will. Esta cosa no era un objeto común. Su valor como objeto ornamental era inmenso. Alcanzaría un alto precio en una subasta. Si se supiera la noticia, entrenadores de tipo planta como Ramos acudirían en masa a él. Los entrenadores de tipo bicho, veneno y hada también podrían estar interesados. Sin mencionar que podrías llevar esta cosa a la región de Alola para participar en el desafío de la isla e invocar un tótem Ribombere. La luz de la flor floreciente iluminó toda la cima del monte Tensei. No solo la roca arcoíris, sino incluso las nubes de arriba se tiñeron de colores arcoíris. Un minuto después, un grito largo y sagrado vino del cielo distante. Entonces, un gran pájaro rojo, dejando un rastro de arcoíris, voló hacia la cima del monte Tensei. ¡Oh! Milímetros. Debes haberlo visto antes, ¿verdad? Solo el O en el que se transformó Neu. Parecían tener una buena relación. Lucario asintió. O voló en círculo sobre sus cabezas 2 veces y motas de polvo de arcoíris cayeron sobre ellos. Al momento siguiente, Will y Lucario giraron la cabeza para mirarse. «Tú también. Vaya regalo de bienvenida», sonrió Will. Los Pokémon comunes podrían no sentirlo. Pero como usuarios de aura, Will y Lucario no podían pasar por alto los cambios que ocurrían en sus cuerpos. Además, Will tenía su panel de estado. En su panel, la columna potencial había cambiado de blanco a azul. Esto fue una gran mejora. Había pasado por alto verde. ¿Cuánto mejoró el tuyo? Insignificante. Lucario negó con la cabeza. Will asintió pensativo. Parecía que el polvo de O ceniza sagrada, quizás, tenía un mayor efecto en los Pokémon mediocres. Para un Pokémon como Lucario, cuyo potencial ya era alto, la mejora era insignificante. Capítulo 264. El generoso O. Has superado las pruebas y te has convertido en el héroe arcoíris. Puedes pedirme un deseo. O miró a Will por un momento más, luego bajó la cabeza para mirar a Lorelei. Su tono y su mirada eran un poco superficiales. ¿En serio? Entonces, los ojos de Lorelei se iluminaron y su boca se curvó en una sonrisa. Entonces, de repente, recordó algo. Ah, cierto. La enfermera Joy dijo antes que el cuerpo de Piplup tiene algunos problemas. ¿Puedes curarlo? Will y O se quedaron en silencio. Will no pudo evitar sonreír, sintiéndose cálido por dentro. O se quedó mirando a Lorelei durante unos segundos más, finalmente comenzando a tomar en serio a esta niña. Entre los dioses del mundo Pokémon, muchos no distinguían entre el bien y el mal y actuaban sin restricciones. Esto era especialmente cierto en el caso de las aves legendarias, Groudon, Kyogre, Kyurem, el trío de la creación e Yveltal. Pero hubo algunos que eran indudablemente buenos. Muchos de los sublegendarios, como las bestias legendarias, el dúo Eon, las fuerzas de la naturaleza, las espadas de la justicia, y entre los legendarios de alto nivel, O, Rayquaza, Zygarde. Como Pokémon justo, O naturalmente apreció la petición de Lorelei. Un entrenador que valora a sus Pokémon nunca sería rechazado por un legendario, ni siquiera uno malvado. En cuanto a su problema, ni siquiera yo puedo resolverlo. Sin embargo, no hay necesidad de intervenir. No afectará su salud. Oh. La enfermera Joy dijo lo mismo. No esperaba que ni siquiera O pudiera arreglarlo. Lorelei asintió, sin parecer demasiado decepcionada. Para ella, la evolución de Will lo haría más fuerte, pero perdería la ternura característica de Piplup. Para Lorelei, a quien le encantaban las cosas lindas, eso fue un sacrificio significativo. Puedes hacer otra solicitud. Entonces, quiero tus plumas. No la pluma del desafío, sino plumas que pueda llevarles a mamá y papá como amuletos. Sería genial si pudieran protegerse del mal y del frío. Muy bien. Pero debo preguntarte, ¿no deseas fortalecer a tus Pokémon? O sacudió su cuerpo. 3 cálidas plumas de color carmesí cayeron de su cuerpo y aterrizaron en las manos de Lorelei. ¿Más fuerte? Jaja.
Diglett y yo nos haremos más fuertes con nuestro propio esfuerzo. No necesitamos atajos como ese. Lorelei se palmeó el pecho con confianza. Oh. Oh asintió sin comprender y luego se volvió hacia Willy. Willy. Recuerdo que así te llamaba Meu. Esta última frase fue telepática. Lorelei no la oyó. Oh sabía que no debía dejar que los humanos supieran de la reencarnación. ¿Qué te dijo Meu? Dijo que eras ese Sceptile de hace más de 100 años. Lugia me buscó específicamente para pelear conmigo por ti. Oh sonrió, con una expresión extraña en su rostro. Eso no tiene nada que ver conmigo. Lo sé. Fue un error del propio Lugia. Oh asintió, con expresión seria. Mientras luchabas contra Lugia, yo estaba en la región de Orre persiguiendo al otro. Intenté derrotarlo y purificarlo, pero nunca imaginé que iría tras el árbol del principio. En opinión de Oh, purificar a Lugia era su trabajo. Porque en Kanto y Johto, Oh era el único dios capaz de enfrentarse a Lugia. A otros dioses regionales no les importaría Lugia a menos que invadiera su territorio. Para ellos, los problemas de Lugia deberían ser resueltos por un dios de la misma región. Entonces, si Oh no hubiera venido a purificarlo, Lugia realmente habría causado estragos en el mundo. Ya veo. Si lo hubiera sabido antes, le habría pedido a Meu que te llamara también. Will suspiró. Pero no tenía sentido hablar de ello ahora. Ya estaba en su cuarta vida. Gracias por salvar el árbol del principio y a Meu. Son mis amigos, compañeros a lo largo de incontables años. Oh bajó ligeramente la cabeza hacia Will, expresando su gratitud. No me extraña que Meu se transforme en ti tan casualmente. Ustedes dos son cercanos. Milímetros. Sin embargo, tu capacidad para luchar contra dos Lugias hasta el borde de la muerte tú solo superó mis expectativas. Cuando Lugia me encontró, su condición era incurable para Recover. ¿Aún peleó contigo en ese estado? Sí. Por su error, casi te mata. Fue muy culpable. Pero en ese momento, estaba concentrado en destruir la organización que creó al artificial Lugia Sombra. Y, según la descripción de Lugia, pensé que incluso si me apresuraba, sería demasiado tarde para resucitarte. Así que no fui. Lo siento. Oh volvió a bajar la cabeza, esta vez en señal de disculpa. Está bien. No me debes nada. Destruir esa organización era más importante. Will no se lo tomó a pecho. Puede que sea así, pero aún así te agradezco que hayas ayudado a Meu y al árbol, y que hayas resuelto el problema de Lugia. Me sentiría mal si no te ofreciera una compensación. Oh sacudió la cabeza y miró a Lorelei. Convertirla en la héroe arcoíris y concederle un deseo fue una pequeña compensación. Pensé que pediría objetos para aumentar tu fuerza. No me lo esperaba. Ella hace lo que quiere. La dejo ser. Además, ya no tengo un fuerte deseo de poder. Will se encogió de hombros. Había perdido hacía tiempo la obsesión por la fuerza que había tenido en el pasado. De todos modos, el resultado final siempre era un reinicio. Y permanecer al lado de Lorelei no requería un gran poder. Su entrenamiento ahora era informal, priorizando la felicidad y la relajación. En ese caso, déjame darte algo más como compensación. Lugia sigue durmiendo, pero en cuanto despierte y sepa de ti, probablemente también te buscará. Oh agitó sus alas suavemente. Una brisa levantó a Will, llevándolo junto a Oh hacia la cima del monte Tensei. Diglett. Lorelei inclinó la cabeza confundida, pero esta vez no estaba ansiosa. Podía notar que Oh se comunicaba con Will, pero de una forma que los demás no podían oír. Como Will no reaccionó mal, significaba que no había peligro. Lorelei sabía que solo tenía que esperar allí a que regresara. La cima del monte Tensei. Esta era la residencia de Oh. En realidad, era un simple nido de palos, forrado con hojas traídas quién sabe dónde. Estos son objetos que los humanos me ofrecieron en Ciudad de Kruteak en el pasado. No me sirven de nada. Puedes tomar lo que necesites. ¿En serio? Entonces no seré educado. Will miró la pequeña pila de tesoro y sus ojos se iluminaron. El oro y la plata no lo tentaron. Pero los objetos que contenía, su corazón latía con fuerza. Toma lo que desees. Oh sonrió suavemente. Jaja, Oh, eres generoso. Al oír esto, Will se sumergió en la pila y comenzó a hurgar. Carbón. Toma. Cinturón negro. Toma. Pañuelo de seda. Llévatelo. Lente de alcance.
Toma. Will instantáneamente agarró 4 elementos que mejoran la batalla. Luego miró atentamente el resto. Agua mística, colmillo de dragón, pico afilado, ya los tenía. Varios fósiles, banda de elección, diente de aguas profundas, tela de segador. Estos objetos eran raros, pero inútiles para él. Aunque Oo le dijo que tomara lo que quisiera, Will no quería parecer demasiado codicioso y molestar al pájaro. Estos objetos eran solo un postre. Lo más importante era forjar una amistad con Oo. ¿Solo esos 4? Oo inclinó la cabeza. No le dio mucha importancia. Para Oo, estas cosas eran básicamente basura. Podrían quedarse ahí 10, 100 o 1000 años sin moverse. Eran como adornos indeseados en su casa. Así que, aunque Will se llevara más, Oo no lo consideraría codicioso. Estos 4 son suficientes. Will negó con la cabeza. A diferencia de Oo, él consideraba estos 4 objetos increíblemente poderosos. El impulso que le darían era visible. Carbón. Potencia los movimientos de tipo fuego un 20%. Es inútil en esta vida, pero quién sabe en las próximas. Cinturón negro. Potencia los movimientos de tipo lucha en un 20%. Útil, increíblemente útil. Sería útil en cualquier vida. Porque la esfera de aura y las barreras de aura creadas por su poder de aura eran movimientos de tipo lucha. Pañuelo de seda. Potencia los movimientos de tipo normal un 20%. También es útil. Todos los Pokémon conocían algunos movimientos de tipo normal. Siempre eran útiles. Lente de mira. Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Si Will la combinara con garras afiladas y movimientos con alta probabilidad de golpe crítico, su probabilidad de golpe crítico sería de al menos el 50%. Entonces, adquirir estos 4 elementos fue un gran impulso para el poder de combate de Will. Vale, toma esto también. A Oo pareció parecerle insuficiente. Levantó un ala y una pluma dorada descendió flotando desde abajo. ¿Qué es esto? Mi pluma de cresta mudada. Con ella, puedes usar fuego sagrado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me estás dando esto? Will miró a Oo, estupefacto. Fuego sagrado era el movimiento característico de Oo Entei. Si bien el movimiento en sí no era revolucionario, la fuerza principal la tenían Oo Entei, seguía siendo un movimiento de tipo fuego físico con 100 de poder y una alta probabilidad de quemar al objetivo. Y ahora, Will tenía el carbón. Capítulo 265. ¿Te atreves a bloquear el camino del Rey Piplup? Claro. No volverá a crecer una vez que lo pierdas, y conservarlo es inútil. Puedes quedártelo. Entonces lo aceptaré con gracia. Will felizmente se pegó la pluma de cresta dorada en la cabeza. De aquí en adelante, era un Piplup que podía desatar el fuego sagrado. Si alguien preguntara, fue un regalo de un amigo. Ten cuidado de no perderla, o ya no podrás usar fuego sagrado, advirtió Oo, observando la pluma ondear al viento sobre la cabeza de Will. Además, esa pluma es muy llamativa. Ten cuidado de que quienes la reconozcan no te ataquen. No te preocupes, eso no pasará. Will sonrió, despreocupado. Se dio un golpecito en la cabeza. La pluma dorada desapareció. En su panel de estado personal, el objeto ceniza sagrada pluma cresta de Oo apareció en la ranura objeto retenido, y el movimiento fuego sagrado apareció en su lista de movimientos. Parece que tienes algunas habilidades únicas, igual que nosotros. Habilidades similares, claro. Pero en otros aspectos, no soy como ustedes. Will negó con la cabeza. Sabía exactamente a quién se refería Oo con nosotros. Los Pokémon legendarios y míticos de este mundo. Aunque tenía trucos tan malos como los de ellos, Will no se consideraba uno de ellos. Sin embargo, que Oo pensara de esa manera en él era una forma de reconocimiento. Había muchos humanos y Pokémon capaces en este mundo, pero Will fue el primero en ser verdaderamente reconocido por un legendario de alto nivel como un igual. Tomemos Az, por ejemplo. También tenía trucos, pero ningún Pokémon legendario lo consideraría uno de ellos. Estás recorriendo ese camino. Eres el dios de la hoja. En sociedades humanas fuera de Kanto y Johto, eres incluso más famoso que Lugia y yo. Oo sacudió la cabeza y miró a Will con ojos brillantes. Ese día llegará. Los humanos te pondrán al mismo nivel que nosotros, o quizás incluso, tal vez. Pero ese día aún está lejos. Will se encogió de hombros.
En este momento, además del árbol del principio, Meu, Regice, Eatran, Lucario y Oo, ¿alguien más sabía que él era el dios de la hoja? Ni siquiera las bestias legendarias lo sabían. Y, desde luego, ningún humano lo sabía. Así que, para Will, el futuro del que hablaba Oo todavía estaba muy, muy lejos. En cuanto a lo que dijo la niña al principio, sobre el problema de tu cuerpo. Quizás Hirachi o Manapi puedan solucionarlo, pero ni siquiera yo puedo encontrarlos. Oo pensó un momento y luego continuó. Si hay algo en lo que pueda ayudarte en el futuro, puedes contar conmigo. No como un intercambio, sino como un amigo. De ahora en adelante, somos amigos. ¿Esos dos? Sí, no son fáciles de encontrar. No pasa nada, no tengo muchas ganas de evolucionar. Ya veremos. Will asintió y le guiñó un ojo a Oo. Y si alguna vez necesitas mi ayuda, puedes contactarme a través del árbol del comienzo. No te dejes engañar por mi forma de Piplup. Créeme, habrá momentos en que pueda ayudarte. De los 3 Pokémon mencionados por Oo, Will se dio cuenta de algo. Parecía que las habilidades de los Pokémon míticos eran más variadas y extrañas que las de los Pokémon legendarios. Muchos problemas que los legendarios no podían resolver, podrían ser fácilmente resueltos por míticos que no estuvieran necesariamente orientados al combate. Acordado. Oo imitó a Will, guiñándole un ojo incómodo a cambio. Después de eso, Oo llevó a Will de regreso al claro en la cima del monte Tensei, lo devolvió a los brazos de Lorelei y voló hacia la cima. Piplup, ¿qué quería Oo contigo? Lorelei miró con curiosidad al pequeño pingüino en sus brazos. Me enseñó un movimiento. Will saltó de los brazos de Lorelei. Luego extendió sus aletas y las juntó frente a él. ¡Bum! Will conjuró de la nada una enorme bola de fuego, principalmente carmesí pero con una mezcla de luz de arcoíris. La bola de fuego tenía al menos 1 metro de diámetro. 3 veces el tamaño de Will. ¿Qué? Raro. Lorelei y Lucario quedaron completamente en shock. A alguien sin conocimientos tal vez no le parezca tan impresionante. Al igual que en la final de la liga Sinnoh, cuando Will usó la bola meteorológica de tipo fuego, muchos no se dieron cuenta al principio de que algo andaba mal. No sabían que Piplup no podía aprender movimientos de tipo fuego, ni siquiera día soleado. Solo aquellos que lo sabían quedaron impactados. Más tarde, tras escuchar las explicaciones, comprendieron y se tranquilizaron. Pero esta situación era completamente diferente. Will había lanzado directamente un movimiento de tipo fuego. No había utilizado una condición externa como el clima para cambiar el tipo de un movimiento. Esto significaba, a partir de ahora, este movimiento de tipo fuego formaría parte del arsenal de Will. Podía usarlo cuando quisiera, a diferencia de bola meteorológica, que requería día soleado. ¡Qué bueno, Piplup! No, espera, debería agradecerle a Oo. Lorelei miró la bola de fuego que Will había creado, corrió, lo levantó y le dio la vuelta. Luego gritó hacia la cima del monte Tensei. Oh. De ahora en adelante, en mi corazón, eres incluso más genial que el dios de la hoja. Will la miró y luego miró hacia otro lado. En la cima, Oo asomó la cabeza, le sonrió a Will y se agachó nuevamente. Jajaja. Lucario se rió a carcajadas. Lucario, ¿de qué te ríes? Piplup aprendió un movimiento de tipo fuego. Genial. Ahora será fácil luchar contra los de tipo bicho, acero y hielo. Lorelei miró al perro, confundida. El fuego es súper efectivo contra 4 tipos. Planta, insecto, acero y hielo. Lorelei no mencionó hierba porque los movimientos hielo y volador, que Will ya conocía, eran súper efectivos contra hierba. En su opinión, que Will obtuviera un movimiento de fuego no cambió mucho contra los tipos planta. Nada. Lucario negó con la cabeza. Si Will no lo dijera él mismo, Lucario no podría decirle a Lorelei la verdad sobre el dios de la hoja. Bien, vámonos. El espectáculo de luces de Oo era tan brillante que se veía a kilómetros de distancia. Hay un centro Pokémon en el bosque, bajo el monte Tensei. Puede que ya haya gente viniendo hacia aquí. Will le dio unas palmaditas a Lorelei, instándola a moverse. Ah, claro. Rápido, no nos pueden descubrir. Piplup, usaremos ese movimiento en el próximo torneo y sorprenderemos al mundo. Lorelei sonrió, imaginando el futuro. En ese momento, ella y Will ya eran bastante famosos. Sobre todo en las Islas Seville.
Como la chica genio que surgió de ese pequeño lugar, Lorelei era un ídolo para innumerables niños. En el futuro, cuando Will desató el fuego sagrado en un torneo, sorprendería instantáneamente a todos los profesores Pokémon y entrenadores de tipo agua del mundo. Una vez que dieron un paso adelante para explicar cómo esto desafiaba todas las teorías conocidas, Will y Lorelei volverían a ser famosos. Y esta vez no sería solo en las Islas Seville. De repente, una pequeña sombra bloqueó su camino. Martil de Marsadow extendió sus brazos, bloqueando el camino de Lorelei. Oh. Antes de que Lorelei pudiera hablar, Will levantó una ceja. Saltó de los brazos de Lorelei y caminó hacia el pequeño con paso arrogante. La broma es para ti. Ahora soy prácticamente hermano de Oro. Tú, el pequeño lacayo de Oro, ¿te atreves a bloquear el camino del rey Piplup? Entonces, Will se dio cuenta de que Marsadow, aunque parecía pequeño, en realidad era el doble de alto. Marsadow inclinó la cabeza, mirando confundido a Will que estaba frente a él. ¿Por qué estás bloqueando el camino, hermanito? Will se puso de puntillas y tocó la frente de Marsadow. Marsadow se rascó la cabeza, luego sacó un huevo gris de su sombra y se lo entregó a Will. Will se quedó mirando el huevo que de repente le pusieron en los brazos, mientras un signo de interrogación aparecía sobre su cabeza. Marsa. ¿Me vas a dar esto? Will levantó una ceja. Él entendió más o menos lo que estaba pasando. Marsadow había estado observando todo el tiempo. Al ver que Will podía usar fuego sagrado tras bajar de la cima, comprendió que él y Oro ahora eran cercanos. Entonces Marsadow decidió darle un regalo a Will. ¿Qué es esto? Perdona la torpeza de Will, pero no podía distinguir qué era. No había señales de vida dentro, así que obviamente no era un nuevo Pokémon. Marsadow meneó la cabeza. Tampoco sabía qué era. Simplemente había buscado en su sombra y agarrado lo que encontraba a mano. Para estos Pokémon legendarios, muy pocas cosas materiales en este mundo merecían la palabra preciosas. Dar regalos era cuestión de sentimientos. Para Marsadow, completar el acto de dar un regalo transmitía el sentimiento. Eso era suficiente. ¿Y qué te dieron? Da igual. ¿A quién le importa? Está bien, gracias. Will asintió, guardó el huevo y revisó su panel. Huevo de la suerte. Oh. Es esto. Qué bueno. Los ojos de Will se iluminaron. En los juegos, el huevo de la suerte aumenta ligeramente los puntos de experiencia que un Pokémon obtiene en la batalla, aumento del 50%. En realidad, el efecto definitivamente no se compararía con el hackeo de Celebi en su última vida, o el aumento de fuerza de dragón de Iris. Pero era algo. Mejor que nada. Sobre todo para Will, cuya ganancia de exp en esta vida era naturalmente lenta. Me llamo Will. Recuérdalo. Somos buenos amigos desde ahora. Si pasa algo bueno, llámame, le susurró Will al oído a Marsadow. Marsadow asintió obedientemente. Está bien. Nos vamos. Nos vemos la próxima vez. Will miró a Marsadow con aprecio y saludó. Aunque este pequeño era un poco neurótico en la película, su naturaleza era simple. Al igual que ahora, Will lo encontró mucho más agradable a la vista. Fin del capítulo 265.